Bienvenidos. El Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo, INDEF, presenta su programa evangelístico Cristianos Compartiendo a Cristo, con el evangelista internacional Rigoberto Vega Alvarado. Con fe, seriedad, valentía y decisión, predicamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Cristianos Compartiendo a Cristo da inicio ahora. De tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra, oh, la tienes tú. Las áreas en las que tenemos que invertir más tiempo en cuanto a familias es sobre todo en la cuestión de la educación de los hijos y la transmisión de valores. Pero también hay otros intereses o otras búsquedas
En el área del maltrato muchas veces vienen buscando protección o ayuda, pero también ciertamente algunos vienen porque hay un gran vacío existencial. Creo que las familias a las que les falta esa cohesión en la fe pueden vivir vidas perfectas y garantizando un bienestar para sus hijos, pero sí que va a faltar esa esperanza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede cohesionar la familia en momentos de crisis, porque creo que solo Dios puede proveer de eso a las familias. Intento encauzar toda mi vida con esa visión. Cristo vino a esta tierra para rescatar mi vida y darme un propósito. Entonces, a partir de ahí, mi trabajo, mi familia, todo lo que hago, en un sentido está bañado en eso. No tanto porque haya una psicología cristiana, sino que hay cristianos practicando la psicología. Mi esperanza para esta vida y para los que me rodean es compartir que la presencia de Dios irá conmigo y me dará descanso. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos ven a esta hora a través de su canal. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos una vez más la oportunidad, la linda y maravillosa oportunidad de poder estar también una vez más con todos y cada uno de ustedes. Cuánto nos alegra, cuánto nos regocija que usted sea parte de todo este ministerio Cristianos Compartiendo a Cristo del Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo, INDEF. Estamos haciendo un esfuerzo intencionado para llevarle a usted una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra que realmente pueda traerle respuesta a su vida personal y particular a través de una excelente y extraordinaria relación personal con Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Agradecemos al Señor por este tiempo que hemos estado teniendo a través de la música, los testimonios, y si usted está siendo bendecido, bendecida, por favor háganoslo saber llamándonos a los números que aparecerán ahí al pie del televisor, de la pantalla. Queremos saber de usted, queremos bendecirle, queremos orar por sus necesidades. Háganoslo saber que en este momento hay alguien que está atendiendo su llamada y queremos compartir con usted. Hoy una vez más, gracias al Señor, yo quisiera regresar al texto del Evangelio según San Mateo, donde estuvimos compartiendo la semana anterior. Estábamos hablando acerca de San Mateo capítulo número 25, lo que tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola que surge producto de una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús cuando Él estaba sentado en el Monte de los Olivos. Ellos habían salido para mostrarle a Jesús el templo y sus edificios, sus edificaciones. Maravillados ellos de toda aquella arquitectura, el Señor Jesús les sorprende a ellos y les dice: miren todos estos edificios sobre los cuales ustedes se sienten tan orgullosos y en los que de alguna manera han estado tan afanados. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de toda esta edificación que no sea destruida. Claro, eso causó un impacto importante en la vida de los discípulos, porque la vida de ellos giraba alrededor del templo. Lamentablemente, hoy la vida de muchas personas cristianas, evangélicas y católicas, sus vidas siguen girando solamente alrededor de la figura del templo físico. Se dan por satisfechos con una visita que se hace al templo, ya sea una vez cada domingo o 2 veces por semana, sea cualquiera la razón o la forma como usted acostumbra a ir al templo. Eso es bueno, eso es extraordinario, pero la relación con Dios no se limita única y exclusivamente, o se justifica nuestra vida de fe y de espiritualidad con una simple y sencilla visita al templo. Hay algo más, y vamos a compartir sobre esto y más a través de las Sagradas Escrituras. Cuando ellos se ven sorprendidos por Jesús, cuando les dice:
esto sobre lo que ustedes están sumamente afanados y en lo que han puesto su confianza y su seguridad, eso llegará a ser destruido. Hay cosas en Dios que permanecen para vida eterna y no necesariamente es la religiosidad sobre la que nosotros caminamos o tratando de buscar una espiritualidad en cosas que realmente no son lo que Dios espera que sean en nuestra vida personal y particular. Por eso es que entonces el Señor Jesús habla esta parábola de las 10 vírgenes. Permítame leerla una vez más en este día y comparta conmigo este mensaje del cielo para usted y para mí. Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Dice así de la siguiente manera, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Maravillosamente, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les hace saber cosas de manera específica. Recuerde que ellos están en el Monte de los Olivos 2000 años atrás. Y Jesús le dice a sus discípulos: llegará un momento, llegará un tiempo en el futuro de Dios, en el tiempo de Dios. Jesús declara una palabra profética y les dice: llegará un tiempo en el que el reino de los cielos llegará a ser o será semejante a 10 vírgenes. Jesús está diciendo: a futuro el reino de Dios llegará a ser igual o semejante. Se estarán dando condiciones en el reino de Dios, se estarán dando condiciones en la iglesia del Señor semejante a las de 10 vírgenes. Para los discípulos, aquello que iba a ser futuro para usted y para mí el día de hoy ya es un presente. Lo que para ellos era profético porque estaba por suceder en el futuro de Dios, a usted y a mí ya nos ha alcanzado esa palabra profética que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que a usted y a mí eso que Jesús dijo, llegará un día, llegará un tiempo en el futuro de Dios en el que la iglesia llegará a ser semejante a 10 vírgenes. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. La iglesia no es un asunto que queda delimitado a nuestros líderes espirituales, a los sacerdotes, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros o a los líderes de cualquier tipo de área en la iglesia o comunidad de fe donde usted se congregue o donde usted asista. Normalmente nosotros consideramos casi que iglesia solamente aquellos que de alguna manera sirven dentro de la misma en algún área específica, pero bíblicamente hablando eso no es así. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, independientemente de la función
que estemos ejerciendo dentro de ella. Hemos reconocido en Jesucristo el Salvador de nuestras vidas. Hemos reconocido a Jesús como el Redentor de nuestras almas, como el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí. El Señor Jesús está diciendo que el reino de los cielos llegará un momento a ser semejante a 10 vírgenes, de las cuales 10 de ellas, dice, las 10 vírgenes, 5 de ellas serán prudentes y 5 serán insensatas. ¿En qué consiste la prudencia de unas y en qué consiste la insensatez de las otras? La Biblia menciona claramente las características particulares e idóneas que tenían cada una de ellas. Si usted considera el texto, se va a dar cuenta que hay puntos de semejanza en todas y cada una de estas 10 vírgenes. Por ejemplo, el texto dice que las 10 como tal eran vírgenes. Eso es interesante poder entenderlo usted y yo, porque Dios nos ha dado en Cristo y nos ha hecho perfectos en Él para honra y gloria de su santo nombre. Dios estará siempre de nuestro lado, queriendo sacar adelante nuestras vidas, aún en las peores crisis y en las peores situaciones, por lo cual no existe justificación alguna para darle la espalda a Dios, cuando Dios siempre está con manos extendidas delante de usted y delante de mí para sacarnos adelante. Dice el salmista que Él oyó nuestro clamor, se inclinó a nosotros, dice la palabra del Señor, y nos hizo sacar del lodo cenagoso, nos sacó del pozo de la desesperación. La Biblia dice eran 10 y las 10 eran vírgenes. Dice que las 10 tomaron sus lámparas, o sea, las 10 tenían donde poder almacenar, alumbrar y resplandecer. Las 10 tenían lámparas. No es que solo tenían las prudentes o solamente las insensatas. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Otro punto de coincidencia, dice la Biblia, es que las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 fueron al encuentro. ¿Quién no quiere un encuentro con Él? ¿Quién no va a escuchar cuando se dice que del cielo viene aquel que un día dio su vida por usted y por mí? ¿Quién no va a querer salir a ese encuentro majestuoso y maravilloso? El punto es no que Él venga o que Él descienda, eso va a suceder, esté usted o esté yo preparados o no lo estemos. Todos vamos a querer salir a ese encuentro. El asunto es que dice la Biblia que las 10 salieron a recibirlo, pero también dice que las 10 cabecearon, que las 10 se durmieron y que también las 10 escucharon aquella voz que dijo: salid a recibir al esposo. Cuando escucharon la voz de aquel que dijo: salid a recibirle a la medianoche, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, a la hora de Dios. Hoy cada uno de nosotros manejamos nuestros propios tiempos y manejamos nuestras vidas como mejor nos creemos que podemos hacerlo, sin considerar si el tiempo de Dios está o no está, por dar la hora exacta de salir al encuentro personal con Jesucristo. La verdad es que Cristo vuelve por segunda vez a esta tierra. Lo cierto es que estamos viendo delante de nuestros ojos señales maravillosas y extraordinarias de que la venida de Jesucristo es una realidad. Las 10, cuando escucharon la voz, dice la Biblia, las 10 se arreglaron, las 10 alistaron sus lámparas, las 10 de alguna manera dispusieron su corazón para salir a recibirle, pero al momento de la verdad se llevaron una tremenda sorpresa. Algo no andaba bien en 5 de ellas, aunque consideraban que estaban preparadas, aunque pensaban que estaban haciendo lo correcto, aunque creían que habían conducido su vida de la manera correcta. El punto en Dios no es lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que a mí me parece. No se trata de eso, no se trata de entrar en esa falsa esperanza de coinonía, de unidad. No se trata de entrar en ese estilo de vida que hoy nos abraza en Latinoamérica y en nuestras naciones, en donde cada uno de nosotros se echa la capa de la justificación por el pecado de unos o de otros, porque simple y sencillamente no tenemos la moral suficiente en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestras finanzas, aún en nuestras vidas espirituales, y mucho líder espiritual no tiene la autoridad
autoridad moral suficiente para de alguna manera hacerle frente al pecado, tal y como está establecido y señalado en las Sagradas Escrituras. Cuando ellas salieron al encuentro, se dieron cuenta de que no estaban preparadas para salir a recibir al esposo. Había algo que hacía falta, había toda una figura, había toda una apariencia, había todo un maquillaje religioso que a la hora de verse cara a cara con el encuentro personal con Jesús, se dieron cuenta que eso no era suficiente para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre, de aquel que estableció su reino, de aquel que realmente nos dijo cómo y de qué manera es que Dios quiere que nosotros lo amemos y entremos en una relación personal con Él. Nuestro problema es que cada uno de nosotros ha querido seguir viviendo como bien le parece o como mejor quiere, pero cuando llegue el momento de esa verdad espiritual, una verdad establecida en la palabra de Dios, una verdad establecida por Dios en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha escrito, nos daremos cuenta que aún nos hace falta mucho por andar. Es maravilloso ver cuando de alguna manera el Señor recibe a las vírgenes prudentes y las invita a entrar para regocijarse con Él a las bodas, y cuando regresan aquellas otras que de alguna manera no estaban preparadas y empiezan a tocar a la puerta, a llamar diciendo: Señor, ábrenos que queremos entrar, Él les dirá: no les conozco. Él no les está diciendo ni ha deseado en ningún momento dejarles puerta afuera. Dios no deja puerta afuera a nadie. Dios no ha establecido su plan y su propósito para que usted esté fuera de la voluntad de Dios. Nosotros solitos decidimos si queremos o no estar dentro de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Somos usted y yo los que determinamos si queremos atravesar esa puerta estrecha a la forma y a la manera de Dios. La palabra del Señor dice que estas, cuando miraron a las vírgenes sensatas, le dijeron: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, porque nuestras lámparas no alumbran lo que necesariamente tienen que alumbrar. Ellas se quedaron en la esfera de la religiosidad. Hablo de las insensatas. Nos hemos quedado en la esfera de la religiosidad. Hemos ido al templo, nos hemos ido a confesar, hemos ido a hacer penitencias, hemos ido a hacer romerías, hemos ido a pagar diezmos, hemos ido a palmear nuestras manos, hemos participado hasta de grupos de artes. Unos más allá, dice la Biblia, se han atrevido y han podido hasta echar fuera demonios, pero a la hora de la verdad, la Biblia dice: han quedado puerta afuera, porque se han quedado solamente en la imagen de la religiosidad, porque simple y sencillamente no era que no iban a un templo, no era que de alguna manera manejaban algunos principios espirituales, pero cuando era la hora de la verdad, de definir sobre su vida, de pararse frente y de pararse fuerte y duro frente al adulterio, la infidelidad, frente a toda la problemática del homosexualismo, del lesbianismo, de todo lo que la Biblia nos enseña y que es condenado por Dios en su palabra. Cuando llegó el momento de poner las cosas donde deberían y marcar una diferencia entre la santidad y el temor de Dios, nos fue más fácil ser parte de todos los demás que obedecer a Dios, a la forma de Dios y como Dios espera que lo hagamos. La palabra del Señor dice que Dios ha puesto un fundamento que nadie puede cambiar. Ese fundamento se llama Jesucristo. Si queremos nosotros ser parte de las vírgenes sensatas, tenemos que atravesar esa puerta maravillosa que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En Juan capítulo 10 Él dice: yo soy la puerta del redil, el que por mí entrare será salvo. Es Jesús el que te está llamando en este día, en esta hora, para que tomes una decisión personal y pases de la insensatez a la prudencia, para que en esta noche tú entregues tu corazón a Jesús, para que en este día tú tomes una decisión y le digas: Señor, no quiero ser más una virgen insensata, quiero ser un hombre, una mujer conforme al corazón tuyo. Yo quiero reconocer esa puerta maravillosa que se llama Jesucristo, para que entonces yo, confesando con mi boca y creyendo en mi corazón, pueda llegar a ser salvo.
este es el momento en el que yo te quiero invitar para que tú hagas una oración de fe conmigo en este momento y le abras tu corazón a Jesús. Yo te invito para que en este momento, donde quiera que tú te encuentres, hagas esta oración conmigo y le digas al Señor de la siguiente manera: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que he pecado contra ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro mi corazón para que tú me transformes. Señor Jesús, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Dios y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Si has hecho esta oración de fe, yo quiero felicitarte y quiero bendecir al Señor por tu vida, por tu familia, tu hogar y por todo lo que tiene que ver contigo. Yo quisiera que tú nos hagas saber acerca de esa decisión. Llámanos o escríbenos a la información que aparecerá inmediatamente en el programa dentro de un momento. Queremos regalarte alguna literatura que pueda bendecir tu vida y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Yo le pido que usted pueda seguir con nosotros en este su programa, Cruzadas Cristianos Compartiendo a Cristo, del Instituto Internacional Evangelismo a Fondo. Tenemos algo más para usted. Muchas gracias y que Dios le bendiga ricamente. El Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo, INDEF, presentó su programa evangelístico Cristianos Compartiendo a Cristo con el evangelista internacional Rigoberto Vega Alvarado. Con fe, seriedad, valentía y decisión, hemos predicado el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Cristianos Compartiendo a Cristo. Hasta nuestra próxima audición.